Sea como sea que consideremos la energía, los lugares, seres o cosas, el amor se encuentra siempre en el centro, entre el cielo y el Padre, y entre la tierra y la Madre. La Madre es el ancla a la tierra y la capacidad de crear en la materia, en tanto que el cielo y el Padre nos permiten una conexión elevada con la divinidad. En los centros de energía del ser humano, los chakras, el corazón se sitúa en el centro y permite el enlace entre la parte superior y la inferior. Sin la apertura del corazón, la energía no puede circular y el borrado de las memorias erróneas se produce con la energía del cambio, nunca con una energía de ira o resentimiento. No es casualidad, pues, que el método del Ho'oponopono hable de amor al incluir entre las 4 frases te amo, pues es fundamental para limpiar las memorias erróneas que se dé esa conexión con lo divino. Aunque en apariencia estamos separados, todos somos uno, porque desde el espíritu no existe dicha separación. De este modo, si algo externo se manifiesta en desorden, está expresando una falta de armonía en nuestro interior, lo que significa que somos responsables de todo aquello que nos provoca sufrimiento. Es entonces cuando estamos preparados para practicar el Ho'oponopono y dirigirnos a nuestra propia divinidad, a lo único que realmente poseemos. Solo tienes lo que no puede morir en un naufragio. Escogemos la palabra que nos resulte más cómoda o apropiada: alma, ser, Dios, presencia divina, o simplemente amor, y le pedimos a este último que limpie nuestros errores de palabra, pensamiento o acción. ¿Cómo practicarlo? Es importante retirarse a un lugar tranquilo, con el tiempo necesario, para estar relajados y sin distracciones. Visualiza y siente el corazón lleno de amor. Este estado de apertura amorosa es de gran ayuda para la sanación. Repite, con los ojos cerrados y las manos sobre el corazón, imaginándote en tu pantalla mental a la persona con la que desees practicar, y le dices mentalmente: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Dile sinceramente, una y otra vez, mientras permaneces presente observando cómo evolucionan tus emociones y sentimientos, hasta que percibas en tu interior que algo ha cambiado. Repite: Divina Presencia, pido perdón y me perdono ahora por la parte de mí que ha creado esta situación. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando hayas integrado esta manera de practicar, podrás aplicarlo cada vez que sientas que las circunstancias son adversas o que tienes algún problema con una persona. Vale la pena recordar lo que decían al respecto los maestros Zen. Cada vez que uno tiene una duda, de pie o sentado, no dudes. O bien, la pregunta del discípulo a su maestro: ¿podré lograr la iluminación? Sí podrás. ¿De verdad que podré lograrlo? No, no podrás. En Occidente encontramos una brillante observación del escritor Aldous Huxley en su novela La isla: Señor, danos la fe y líbranos de la creencia. Mientras vamos repitiendo las palabras sanadoras, podemos sentirnos embargados por todo tipo de emociones, tanto agradables como otras que no lo son tanto. Puede que nos demos cuenta de que todavía somos incapaces de perdonar a alguien, por ejemplo, a un jefe, a un amigo, a una expareja. En este caso conviene ser sinceros con nosotros mismos y aceptarlo. Lo que importa realmente es saber si estamos dispuestos a intentarlo. Si la respuesta es sí, el siguiente paso será practicar el Ho'oponopono. También existe un truco que resulta muy eficaz. Cada vez que tengamos pensamientos o emociones desagradables relacionadas con el problema que queremos solucionar,
nos repetiremos las 4 palabras sanadoras o la primera que nos venga a la cabeza. De esta forma detendremos el estado neurótico obsesivo, en el que desemboca la mente cuando intenta resolver una situación de crisis o un conflicto emocional. Cuando queremos perdonar pero no lo sentimos de verdad, debemos ser pacientes con nosotros mismos y aceptar sin miedo nuestros verdaderos sentimientos. Nunca ignoraremos o negaremos las emociones que nos embargan, sean de la naturaleza que sean, porque estaríamos retrasando la solución del conflicto. El objetivo principal es aprender a relacionarnos con nuestra mente subconsciente, el Unihipili, responsable de guardar y repetir las memorias según su programación, y a la cual nos integramos cuando pedimos a la divinidad que elimine aquellas que se repiten y generan bloqueos energéticos que acaban convirtiéndose en enfermedades. Si repites las frases a lo largo del día, mantendrás una actitud vibrante de bienestar y comprensión. Incluso, antes de salir de casa, puedes pedir a la divinidad que te limpie de posibles problemas. Utilizamos las 4 frases claves del proceso de Ho'oponopono: lo siento, perdóname, gracias, te amo, que con la práctica pueden reducirse a un simple gracias, te amo. Dices lo siento por no haber sabido que tenías esa memoria dentro de ti. Continúas con perdóname para pedir ayuda a la divinidad y poder perdonarte a ti mismo por dejarte llevar por ella. Seguidamente das las gracias a la memoria por emerger desde el fondo y darte la oportunidad de liberarla, así como a la divinidad por ayudarte en el proceso. Y finalizas con te amo porque solo el amor cura, dirigiéndote tanto a tus memorias como a ti mismo. A medida que te perdonas y envías amor, vas borrando las memorias y eliminando tu sufrimiento, pero también el de los demás. Si te resulta complicado entenderlo, solo recuerda que no hay nada que hacer ni comprender, tan solo hay que pedir. La mecánica cuántica ayuda a comprender, por ejemplo, que la energía se comporta a la vez como onda y como partícula, o, según otro de sus postulados, el principio de incertidumbre. Que no podamos saber con precisión el valor de ciertos objetos observables, como es la posición de una partícula. De este modo surge una nueva perspectiva, que la vida que conocemos se condense a partir de nosotros mismos. Por otra parte, ¿cómo sabe un perro que su dueño ha iniciado el camino de regreso a casa? O bien, ¿cómo predicen los animales los terremotos? Los estudios de resonancia morfogenética de Rupert Sheldrake ofrecen algunas respuestas a estas preguntas. Por supuesto que podemos recomendar su práctica y efectos, sin embargo, el Dr. Len se sorprende de que con solo leer un libro o asistir a un curso alguien se lance a enseñar el Ho'oponopono. Y aunque sea de buena fe y por el lógico entusiasmo de sus efectos, el Ho'oponopono no se enseña solo a través de las palabras. Hay que preparar, por ejemplo, la sala de una forma especial y tener la bendición del universo, o permiso para transmitir, para que nos ayude en la limpieza, así como haber asistido a numerosos seminarios prácticos con un experto. Detrás de cada situación, persona que conoces o cosa que te sucede, se esconde una memoria. El objetivo del Ho'oponopono es liberarte de todo lo que pueda representar un obstáculo o ser fuente de dolor en tu vida. La práctica debe conducirte a un estado cero, es decir, un estado de vacío, en el que la mente deje el control a tu parte divina, a fin de que puedas recibir su mensaje mediante lo que se conoce como inspiración. Se trata de permanecer en ella el mayor tiempo posible para disfrutar de un estado de acogida. El Ho'oponopono debe convertirse en un reflejo de cada instante de tu vida, acogiendo todo lo que llega, por insignificante que sea, con sentimiento de gratitud, perdón, humildad y amor.
No hay ninguna presión ni esfuerzo que ejercer, y cuando el reflejo se haya adquirido, las 4 palabras vendrán a tu cabeza y saldrán por tu boca automáticamente. Pronunciarlas no es obligación ni condición sine qua non, por lo que, como ya dijimos, emplea las palabras que más te convengan. Nuestros pensamientos son poderosos, pero podemos controlarlos y de este modo actuar sobre nuestra realidad y destino. Una parte de nuestra tarea es mantener la energía positiva en todo momento, observando y transformando lo negativo desde su aparición. Recuerda que la realidad física es una creación del pensamiento. Lo que está en tu exterior no es sino una proyección de algo que procede de ti, ya sea en creencias, pensamientos o memorias. Se trata de una idea que en Occidente relacionamos con una educación de tradición judeocristiana, donde se potencia el papel de la víctima y la responsabilidad del otro. Sin embargo, no eres una víctima, sino el creador de todo lo que te sucede, lo cual no es fácil de aceptar, pero resulta clave. Observa tus pensamientos y déjalos pasar, pero todos sabemos que no es tan fácil vaciar la mente de pensamientos. Estos revolotean una y otra vez por nuestras cabezas y nos impiden disfrutar del momento presente. Para conseguirlo, un truco cercano a la PNL consiste en observarnos a nosotros mismos como espectadores de nuestra propia película en un cine, tomando el control de la situación al impedir que determinados pensamientos entren en la pantalla. Dado que un pensamiento erróneo creará una realidad errónea, un pensamiento acertado creará una realidad armoniosa y pacífica. Y con ello volvemos a la idea de que todo está en nuestro interior y nada en el exterior. La idea de que somos los creadores de nuestra realidad física es difícil de aceptar. Hasta ahora hemos vivido creyendo que los responsables son los demás y que los acontecimientos provienen del exterior, lo cual se invierte con el Ho'oponopono. Desde el momento en que algo te aparece adelante, dice el Dr. Lem, puedes preguntarte qué estás experimentando dentro de ti. Después se trata de responsabilizarte por completo de lo que sientes y lo que estás creando. Una vez que has aceptado la situación creada, puedes empezar el proceso de limpieza de las memorias causadas por tus aflicciones. Todo lo que te sucede en la vida ha sido creado por tus memorias, y más aún, estás guiado por ellas, pues te hacen creer que eres diferente a los demás con una falsa ilusión de dualidad y separación. Por eso es útil que recuerdes que tú no eres tu memoria y que debes plantearte una pregunta fundamental. ¿Qué soy yo realmente? Tus memorias pueden impedirte ser tú mismo, pero liberándote de esos escombros heredados, retirando pacientemente una capa tras otra, como si se tratara de una cebolla, podrás descubrir quién eres realmente. Todo aquello del exterior que te desestabiliza y te hace sufrir es una memoria, pero el sufrimiento que ves en los demás también es una memoria que se reactiva en ti. El origen de todo lo que te sucede y afecta lo es, y el Ho'oponopono te permite limpiar todas ellas. Recuéstate tranquilo y escucha el ritmo de tu respiración. Siente tu cuerpo cada vez más pesado, como si se tratara de uno solo, con el suelo. Presta atención al más mínimo ruido, a cualquier sonido a tu alrededor. Pon atención a tu cuerpo y la energía que fluye por él. Escucha tu respiración cada vez más relajada, tranquila y completa. Mantén el contacto con esa calma interior cuando no sepas qué camino tomar. La mente sirve para plantear preguntas, solo preguntas. Nunca responde, nunca puede responder.
no está hecha para ello. No es esta su función. Pero intenta responder. Y el resultado es el lío que llamamos filosofía. Dogen tenía un discípulo llamado Sojin. Sojin esperó largo tiempo junto a su maestro para que le enseñara el arte de la meditación. Esperaba lecciones como las que un niño recibe en la escuela, pero no llegaban. Era algo que le extrañaba y lo desilusionaba. Un día le dijo a su maestro: «Hace ya mucho que llegué aquí y todavía no se me han dicho ni una palabra acerca de la esencia de la meditación». Dogen rió de buena gana y dijo: «¿Qué estás diciendo? Desde que llegaste no he estado haciendo otra cosa que darte lecciones sobre esto». Al oír estas palabras, el pobre discípulo quedó todavía más desconcertado y durante un tiempo no supo qué decir, hasta que por fin otro día se armó de valor y preguntó: «¿Qué clase de lecciones pueden haber sido, señor?». Dogen dijo: «Cuando me traes una taza de té por la mañana lo bebo. Cuando me sirves la comida la acepto. Cuando te inclinas ante mí, te contesto con un movimiento de la cabeza. ¿De qué otro modo esperas que te enseñe a meditar?». Sojin inclinó su cabeza y empezó a pensar en las misteriosas palabras del maestro. Pero al verlo, el maestro continuó: «Si quieres ver, ve ya, porque si empiezas a pensar, no hay nada que hacer». La unidad y el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones, la responsabilidad personal de lo que sucede en tu vida, todo ello basta para justificar el Ho'oponopono. Pero, ¿y los pensamientos? ¿Qué papel tienen y cómo actúan en este proceso de limpieza? Estamos ante una hoja en blanco y queremos dibujar algo, pero a menudo nos sale un dibujo completamente diferente. Vale la pena considerar el pensamiento como una gran expresión de energía que se propaga hacia nosotros, quienes nos rodean y todo el universo, o como unas ondas que circulan a nuestro alrededor y envían mensajes continuamente, dando forma a una realidad que finalmente aceptamos. La unidad y el equilibrio interior que mencionábamos resultan imprescindibles para escapar de estas nubes que, tomando el control, desdibujan nuestras señas de identidad. Imaginemos que dichas nubes están equipadas con unos imanes gigantescos que las nutren de nuestros pensamientos una y otra vez. No nos sorprenderá entonces que la tierra esté empapada de tanta violencia, ira, duda o miedo. La simplicidad del Ho'oponopono resulta de gran ayuda, pues no hay que buscar la procedencia de las memorias ni los episodios dolorosos de origen, aunque parece complicado para la mente porque ésta quiere controlarlo todo. Su papel es importante en el proceso. La mente tiene libre albedrío, es decir, puede decidir abandonar el control y confiar en la divinidad interior, pidiendo al yo superior que nos libere de las memorias. Por eso, cuando se entra en la energía Ho'oponopono, hay que desarrollar una gran confianza en uno mismo, una fe total en el alma, para que la mente consiga abandonar el control y dejar sitio a la intuición del corazón. Puede decirse que la mente es parecida a un superordenador, pero que sin programas ni datos no sirve para nada. Las memorias del pasado funcionan a modo de datos, y la mente se basa en ellas antes de tomar cualquier decisión. Por lo que organizamos nuestra vida bajo esquemas dictados por el pasado. Si dejamos de utilizar recetas desfasadas, podremos vivir el momento presente y estar listos para acoger una nueva realidad liberada del control del ego y guiada por el alma.